Estrellas de la opinión, porque tu opinión también cuenta. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se siente? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación y a su selecto público también por estar escuchándonos. Bueno, doctor, nosotros vamos de inmediato a comenzar. ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana, doctor? Cuéntenos. Con la Aquí violencia hay una violencia específicamente. generalizada, la gente anda como loca, La gente anda como harta en la calle. harta de vivir, se le ha perdido el respeto a la vida, a la integridad física de los demás, se ha perdido el respeto en todos los sentidos. La gente parece que carga con los problemas en una mochila y sale de su casa con su mochila cargada de problemas Y a dar y a mochilazo. dar mochilazo al primero que encuentre mal puesto por ahí. Sí. Fíjate que venimos desde hace años gestionando mucha violencia. Estamos hablando de que República Dominicana es un país con una cultura de violencia y era esperado que post pandemia esto aumentara. Se vea tanto a nivel mundial como a nivel local. Y recuerden que la violencia no solamente se gesta por una simple discusión, es algo que viene desde el punto de vista estructural, va la cultura y entonces vemos todo lo directo como estos casos que hemos visto en la última semana. ¿Cómo así estructural y qué va la cultura? Fíjese, hay un sociólogo noruego muy famoso llamado John Galtung Ujú. que habla del triángulo de la violencia. Está la violencia directa, que es la violencia que nosotros vemos, como en las últimas semanas, tanto con lo del comunicador, todo lo de la violencia de género, pero está también lo que es la violencia cultural. Nosotros hemos normalizado lo que es la violencia y lo hemos legitimizado a través de leyes y situaciones del día a día. Y está la violencia estructural, que es cuando los estados no nos proporcionan o nos quitan derecho y cada quien va buscando de manera individual cómo poder sostenerse y cómo poder hacer ley, porque no entiende, mejor dicho, porque no tiene quien pueda suplirle necesidades básicas en esa pirámide de Maslow. Ujú. O sea, que básicamente cuando se refiere a estructural, implica que por el desorden social que tenemos, hay una resultante de violencia, como por ejemplo porque no se aplican las normas de tránsito, yo me pongo más violento cada vez que alguien se me cruza en rojo. Sí, fíjate, todo el mundo quiere llegar primero. Ujú. Y estamos en una época que todo el mundo exige derechos, pero se nos olvidó que también tenemos deberes. Y ese es un problema que está teniendo el dominicano. Y hay una mezcla entre esa rapidez que tenemos, propio del posmodernismo, pero también tenemos, lamentablemente, a través del tiempo, no de un estado, de un gobierno en específico, muchas debilidades estructurales que no dejan claro cuáles son los límites entre tu respeto y el mío. Y cada quien va haciendo ley. Y entonces tenemos un sesgo de punto ciego. Creemos que nuestra opinión es la única verdadera y somos muy agresivos cuando el otro piensa diferente a nosotros. Mm, Interesante, muy Doctor, interesante. nosotros entendemos que en este espacio hay que dar soluciones. Viendo esta realidad, ¿cómo podemos nosotros influenciar para una cultura de respeto, de paz? ¿Cómo podemos también desde el Estado profundizar para que la gente pueda tener más templanza, más inteligencia emocional? ¿Qué podemos hacer al final de todo esto? Fíjate, las respuestas generalmente que uno da ante esa pregunta son como muy cliché. Sí, parece como de revista Cosmopolitan. Como tipo coach. Sí, como, wow, lo mismo. No es mentira que la educación es una de ellas. No es mentira que la economía influye mucho también en cómo nosotros nos comportamos. Ante un mayor gasto público, nosotros vemos cómo la violencia disminuye en muchos países pobres. No estoy diciendo Ah, con eso que tenemos que ser comunistas. ok, o sea, Eso que quede claro. como a raíz de que yo tenga más dinero, me O sea, arruino. exacto. Cuando tú estás estresado, Ujú. con muchos problemas, poca entrada de dinero, desempleo, todo esto gestiona violencia. Y es una realidad que hemos vivido en Latinoamérica a través de los años. También los medios de comunicación. Señores, no es mentira que, por ejemplo, personas como ustedes y otros comunicadores son líderes de opinión para otras personas. Y muchos programas, que es lo que estamos viendo, también mucha violencia. Entonces, la persona cuando interpreta eso, que mis líderes de opinión son violentos, también yo lo voy a hacer. Eso no significa que es una relación directa, Pero pero es implica. que todo lo que se respira alrededor de todos nosotros es violencia, pura violencia, intolerancia.
tú dices algo que no está de acuerdo con lo que yo entiendo y no podemos llegar a un punto de acuerdo. Simplemente yo te violento. Porque tú estás hablando un tollo, estás hablando disparate. Y lamentablemente una discusión entre ustedes que lo pueden manejar porque son amigos tras de cámara, así no la maneja una persona afuera. Porque simplemente todo donde se desenvuelve está violento. Es una cultura que es muy difícil que se desarraigue de un día para otro. Hay marcadores que podemos ir mejorando, estructurales, ser menos tolerante con todo lo que tiene que ver el irrespeto hacia una norma. Pero el irrespeto hacia una norma no tiene que ser con una agresión física necesariamente, sino con sanciones. E ir educando al pueblo y eso va a tomar años, toma años. Y estamos ante una pandemia ahora de salud mental. Y toma años, digamos, si se empieza ahora, unos 30 años mínimo, Vamos a agarrar una generación, una porque ya generación. esta generación pasada estamos un poquito Está tarde. jodida, ¿no? Yo lo digo por usted, está jodida. Estamos un poquito tarde. Con esto no quiero ser nihilista, pero recuérdense que los cambios importantes a nivel de una sociedad, tú lo ves en 20 años. Tú tienes que estar con los niños de hoy para ver hombres de provecho mañana. Y entonces, para colmo, tenemos una realidad en República Dominicana que no se está gestando con los niños de hoy. Todo lo, Y eso todo lo mismo contrario. ese es el problema Todo lo mayor. contrario. Los niños de hoy, uno entra a cualquier barrio, inclusive aquí en zonas un poquito más acomodadas, y tú te encuentras niños que te dan una galleta, que te dicen una palabra soez, que dicen, ¿qué es lo que tú estás jodiendo? Y tú quedas así como, pero muchacho, ¿y cuántos años que tú tienes? Sí. Eso es la parte de los estratos sociales más humildes. Pero la violencia no es mentira que está de En- manera transversal en todos los estratos sociales. Lo que sucede es que lamentablemente estas personas más vulnerables son las que tienden a delinquir, son las que tienden a hacer un sinnúmero de conductas que son mucho más disruptivas de la sociedad y son lo que se visualiza más en los medios de comunicación. Ok. Pero tanto en clase media y clase alta es muy violento. Lo que pasa es que la manera de cómo violenta es diferente. Un ejemplo de cómo violenta. Bueno, se violenta desde el poder. El poder es un tipo de violencia que yo ejerzo ante el que es más vulnerable y eso se ve. Entonces, muchas personas que entienden que tú me estás quitando derechos tienden a ser violentos también. Un caso sincero, y aquí vemos, aunque no me gusta mucho estos temas así de política, que nosotros sentimos cuando nos hablan de ARS y AFP. Que no podemos destruirla Tú sientes que te violentan, ¿verdad que sí? y que nosotros no podemos volver al sistema anterior. Eso es lo que yo Sí, pienso. pero de una u otra forma como que son muy cerradas, a eso se refiere. Pero fíjate, pero es una manera de violencia. Eso es violencia. ¿Por qué tú quieres que que se quite todo ese entramado? Porque tú sientes que te están violentando tu derecho de salud, tu derecho final del ahorro. Tú entiendes que se están robando. No sé si están robando o no, los economistas saben de eso más que yo. O yo me daré cuenta cuando ya tenga 65 años que me den el porcentaje que me corresponde. Pero eso es una manera de violencia con la cual estamos peleando. Porque entendemos que un grupo decidió cómo va a ser el destino de nuestra senectud, del final de nuestra vida. Bueno, y eso se podría poner con ejemplos más transversales. Lo mismo pasaría con el gobierno. Cuando el gobierno implementa una ley con la que yo no estoy de acuerdo, pero yo no tengo forma de mejorar. Lo que hago es que me hago el, entre comillas, el loco y digo, no, lo ignoro. No, yo no voy a hacer caso, no voy a hacer caso, pero igual ese sentimiento está ahí y se refleja más adelante. ¿A eso Claro, que se refiere? y el día que te toque hacerle caso, tú vas a explotar. Sí. Exacto. Ok. Cuando se pone una ley, obviamente, hay grupos que van a estar a favor, otros en contra. Lamentablemente, si yo estoy en contra, pero es lo que más le conviene a una sociedad, simplemente va a pasar. Es lo que uno supone. Y lo vemos con las elecciones. Yo quizás esté en contra de un candidato, pero si la mayoría votó, se impuso la famosa democracia. Ok. Pero la ola de violencia no solamente viene de manera física, de un balazo, que un hombre mate a una mujer. Esto viene de manera estructural a través de los años, del tiempo, y eso debemos ir poniéndole el cascabel al gato, nosotros, y principalmente ustedes como comunicadores, haciéndolo ver, pero de una manera que la persona sepa empoderarse sin llegar al último recurso que debería ser la Entonces, violencia. dos preguntas en una. Sí, Jaime. La gente ha perdido la capacidad de conciliar. La gente ha perdido la capacidad de conversar antes de llegar a un conflicto ya violento, más ácido y que incluye el contacto físico. Fíjate que a nosotros nos forman para ser buenos en las habilidades duras. ¿Qué significa eso? Nuestras profesiones.
y echamos las habilidades blandas a un lado, que son, por ejemplo, esta habilidad que ustedes tienen de comunicar es una habilidad blanda súper importante. Quizás tú eres un excelente ingeniero, no te sabes comunicar, no sabes manejar conflicto y eso te impide que tú seas excelente en tu profesión. Sin embargo, otra persona quizás con menos competencias que tú tiene un mejor manejo del conflicto y triunfe más. Y a nosotros no nos enseñan a manejar conflicto, ni en la escuela ni en ningún sitio. Y la persona está de a toque. La persona simplemente está viendo dentro de su caja el problema que tiene y no me importa llevarme a nadie por delante porque yo tengo que resolver mi problema. Yo tengo que llegar primero, por eso yo tengo que meterme primero en el túnel, porque yo no voy a ser el más tonto de llegar tarde al trabajo cuando 20 carros se meten. ¿Y qué sucede? Cuando hay una colisión, ya vienen los problemas. Nadie está simplemente empezando en el problema del otro. Simplemente estoy pensando en lo que a mí me afecta y cómo puedo resolverlo. Y como les comenté hace un momentito, luego de la pandemia que se han disparado y se han agudizado todos los síntomas psiquiátricos que ustedes se puedan imaginar, eso aún más agrava la situación, porque hay muchas personas que están con muchos trastornos de ansiedad, muchos trastornos depresivos, aumento de consumo de drogas, que eso es un jabón más al sancocho De para alcohol. complicarlo. Entonces, Exacto, el alcohol y alcohol también. drogas. A veces estoy viendo, doctor, un comportamiento agresivo en exceso y de personas que hace 2 horas, según los reportes policiales y las investigaciones que se han hecho sobre algún incidente en particular, esa persona hace 1 hora, 2 horas antes de lo ocurrido, estaban normales, estaban bien, tranquilas, estaban de fiesta, etcétera. Pero después tuvieron un comportamiento bastante distinto, un cambio bastante pronunciado de lo que tiene que ver con su comportamiento y Son que explosivos, promovió son algo. explosivos. Aquí puede estar utilizándose, hay una droga que se llama Tusi, que le dicen la cocaína rosada, que hace estos cambios en la gente. Puede ser que aquí también muchos jóvenes estén utilizando esto en determinados lugares. Fíjate, la tusi es una droga que se ha ido poniendo de moda a medida que pasa el tiempo. Es súper cara, vale 5,000 pesos el gramo Aquí en RD. aquí en RD. No todo el mundo tiene acceso a esa droga. La droga que más vas a encontrar en este tipo de riñas y problemas es el alcohol, definitivamente. Fíjense, por ejemplo, las estadísticas de cuando el país está en fin de semana largo o está en días feriados. Las riñas, todos esos problemas, el alcohol está Aumenta, metido. sí. Entonces, el alcohol sigue siendo la droga, principalmente en las madrugadas, que sigue complicando todo. Claro, el uso de otras drogas junto con el alcohol sigue potenciando y complicando aún más el panorama. Pero el alcohol sigue siendo la reina de la noche. Entonces, Mm. dos asuntos en la misma línea. ¿Qué se puede hacer socialmente, desde su opinión? ¿Qué se puede hacer social y políticamente? ¿Y qué puede hacer uno como individuo para no entrar en esta ola de violencia? Porque nadie está exento de reaccionar bajo una situación X. Porque, ok, uno puede estar calmado y tiene problemas acumulados, pero de pronto que alguien me rayó el vehículo, que me chocaste, que te me metiste en una fila, y de pronto se me sube esta ira y yo lo que quiero darle una pecosa. eh, Por ejemplo, yo no soy así. Yo lo que quiero darle una pecosa, pero ¿cómo un individuo puede manejar eso y cómo a nivel social y gubernamental podríamos tomar pasos para mejorar esto también? Bueno, lo primero es, definitivamente, el Estado debe tomar ya cartas en el asunto sobre todo lo concerniente a la salud mental. Tenemos que empezar ya a darle el verdadero valor a esto. Segundo, desde acá, con un vaso de agua y un café al lado, es como muy fácil decir qué Ujú, hacer. ujú. Pero cuando ocurre el suceso, porque ahí es que Ahí es que está el está el reto, problema, porque sí. recuérdense que nosotros somos animales emocionales que racionalizamos, no al revés, no al revés. Entonces, si tú estás inmerso en una cultura de violencia, es difícil, no imposible que no reaccione por igual. Si tú empiezas a notar que anímicamente tú tienes cambios que tienden a la agresividad, a la tristeza, a la ansiedad, estás irritable, busca ayuda individual. Si tú tienes un conflicto, lo ideal sería que tú te tomes por lo menos unos segundos, respirar profundo, exhalar suave y luego abordarlo.
ahí mismo, en ese mismo tono, era que iba mi pregunta de qué tan eficiente es cuando uno está en el medio de una discusión, eso de respira y cuenta hasta 10 y después. Sí, fíjate qué sucede. Puede sonar barato, pero no lo es muy importante. Mira por qué. Cuando tú estás alterado, que tú inspiras y exhalas suave, tú le estás mandando con la respiración una señal a tu sistema nervioso central de que no hay un peligro y por ende tu sistema se autorregula. Por eso cuando una persona tiene un ataque de ansiedad o de pánico, eso es lo primero que uno le dice. En el fervor de una discusión, lo ideal sería que obviamente tu raciocinio prime y diga, ok, vamos a calmarnos, te escucho y luego vamos a resolverlo. Eso no es lo que está tendente actualmente, y menos principalmente entre dos hombres. Recuerden algo también, un país con una educación débil, con personas que abstraen poco. Donde no se da ni moral y Abstraer, cívica ¿a qué se ya. refiere con abstraer? Abstraer es que son muy concretos, no tienen muchos el background mental para tú poder cognitivamente decir, ok, vamos a calmarlo y vamos a enfocarnos en buscar la solución de este conflicto. Porque simplemente yo aprendí a través de mi vida que los conflictos se resuelven con golpes, con gritos y cómo yo me impongo. En plátano sería una persona que tiene comportamientos binarios, como 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente. Y eso no solamente pasa en los estratos sociales humildes, eso pasa en todos En los todo. estratos acá. Entonces, ese es el mayor Y problema que lo podemos tenemos. ver, doctor, por ejemplo, con todo este caso de la muerte del joven Duncan y esto. Yo dije, bueno, ya yo estoy, que a mí me dan 2 galletas en la calle inmerecidas y yo me quedo con mis 2 galletas, y me voy para mi casa. Y la gente lo que empezó a decirme fue que eso es cobardía, que no, que el momento es el que dice, Es que eso es que, una que realidad. no, que sí, pero yo creo, y El ahí va la el pregunta con el momento es el doctor, que dice y sobre pero todo nosotros no nos educamos, si tú no has Y yo, y consumido yo, nos Pero, alcohol. educamos. fíjate en ese caso, que yo como comulgo con Jaime, porque a mí una vez Porque jugando baloncesto me dieron una tremenda galleta. Y yo lo que hice es que me salí del juego y me senté. Sí, A pero los 16 años. tú no estabas bebiendo, tú no estabas consumiendo alcohol en ese sí, momento. Tu reacción sin tú consumir nada no va a ser la misma Claro, de claro. si tú estás medio tomado. desinhibido. eso fue lo que pasó por lo que he visto y escuchado con este joven. Fíjense que ambos estaban bajo el efecto del alcohol. ¿Qué hace el alcohol? Te desinhibe. Cuando estábamos en el bachillerato, que íbamos a una fiestecita y uno se daba un trago para uno enamorar a la muchachita que no le gustaba. Y para uno Va a ir perder con más el fuerza. miedo. Eso no lo Para veía. dar su bailecito también. Esa conducta tan Hasta que sencilla saliese. que se ve allí ha sido el camino de muchas personas que hoy tienen un trastorno por consumo de alcohol, porque empezaron a afrontar ese miedo y esa ansiedad social con esa droga y la utilizan como una muletilla. En este caso son dos personas que lamentablemente parece que vinieron de estar disfrutando, tomaron, llegaron a esta situación, fíjense como una percepción aparentemente errada de lo que pensó uno sobre el otro y ya vemos lamentablemente el desenlace en dos personas que ni se conocían, ni se odiaban, ni tenían un punto de referencia ambos. Una pregunta. En el caso de nosotros, solemos ir al médico a darnos nuestro chequeo general una vez cada 3 meses, una vez cada 4 meses. ¿Sería recomendable para las personas darse su chequeo general de salud mental? Bueno, eso sería lo ideal, siempre prevenir. Cuando tú haces un proceso de psicoterapia, Ujú. tú estás invirtiendo y trabajando en la persona más importante que tienes, que eres tú. Porque nosotros andamos de manera automática. Sí. No nos detenemos a pensar ni siquiera cómo lo estamos viviendo, solamente estamos pensando en la meta, no disfrutamos el proceso. Y ese proceso tiene sus luces y sombras y hay que disfrutarlo como venga. Bueno, la sociedad nos ha puesto a pensar así. Así Nos es. pone tú tienes que tener esto, tienes que lograr esto, tienes que ser esto, pero no Claro. te dice en el camino, canta en el camino, mira las flores en el camino, disfruta, Y porque la también vida es el camino. la sociedad también no ve la salud mental como un problema igual que una diabetes. Lo Lamentablemente. ven, lo juzgan. O sea, tú desde el momento en que la gente, ay, no, ella va a psicólogo, ella va Está a loca. psiquiatra o bebe algún ansiolítico o algo, está loca. Sí. Y es algo igual Y en que las una diabetes. escuelas y colegios es como un castigo cuando Ajá, te cuando mandan donde el Sí. para oración, psicólogo, Sí. para psicología, para Sí, psicología, fíjate exacto, que- orientación, orientación, Fíjate que orientación. tiene que ver mucho la educación. Hay algo que sí me está gustando, que los de los millennials para acá,
ya millennials, centennials, alfa, etcétera, sí son más abiertos en buscar ayuda en salud mental. Y eso no lo ven. Por ejemplo, en mi consulta, lo que más veo son mujeres y personas jóvenes, en ese rango entre 25 a 45 años. Y Pero, eso es algo muy positivo porque también se va transmitiendo a las generaciones que vienen de que la salud mental es algo que hay que ponerle asunto. pero también no es menos cierto que ahora con los millennials tenemos y la nueva generación, la Z, ¿cuál es? La X, La alfa, qué la sé nueva. yo, la La otra. alfa, sabes que esos son términos arbitrarios. Exacto, sí. La alfa es del 2010 para acá. Exacto. Ah, bueno, Eh, la Z, sí, tenemos el problema de que esas personas tienen otro problema que es la búsqueda de validación, ya sea de una persona de autoridad, sobre todo de un doctor experto en salud mental, como es el caso, por ejemplo, de los transgéneros, los no binarios, cualquier tipo de desorden de disforia de de género. disforia de género, buscan esta validación y hay muchos psiquiatras y expertos en la salud que lo que hacen es que aunque saben que esa persona tiene algún problema, validan su comportamiento y eso es lo que ellos buscan muchas veces. Es mucho más Yo complejo. lo que pasa es, Ujú. déjame ver cómo Sí, cómo lo desmenuza, ¿verdad? desenmaraño eso que me pregunta, que hiciste dos preguntas en una. Fíjate, estamos en la generación, obviamente no llega a todos los estratos sociales, más preparada de la historia, pero de la que menos dinero gana. Sí, Y válido. eso es un problema. Sabemos que del 2008 para acá, luego de esa hecatombe económica que hubo, los millennials, centennials, no hemos tenido, yo soy un late millennial, no hemos tenido como un desahogo en cuanto a los problemas económicos y vemos ahora lo que tiene que ver con la guerra con Rusia y Ucrania, también impactando aún más. Esta generación se percibe como más ñoña, Que lo como es. más débil. Lo que pasa es que nadie tiene culpa del momento histórico que le tocó nacer. Exacto. Nadie tiene culpa. No, eso es como la familia, uno no decide dónde nacer. Exactamente. Y si tú le preguntas a tus antepasados, y yo sé que lo escuchaban, van a decir que la generación de nosotros, que yo creo que soy de la de ustedes, voy por ahí. No sé, Guille. Vamos a creerlo. No sé, Sí, Guille. yo tengo 40 Pero lo años. aceptamos. Tengo 40 años. Lo aceptamos, Lo lo aceptamos. aceptamos. Decían que eran ñoños. ¿Por qué? Porque quizá tu abuelo ya a los 15, 16 años cargaba una familia. Y ustedes tuvieron adolescencia, disfrutaron fiestas, fueron a la universidad, cometieron errores, chocaron carros, hicieron todo lo que le dio la gana y hoy son grandes profesionales. Tuvieron esa ventaja que el entorno se la dio. Entonces, estos muchachos los criaron diciéndole que ellos podían hacer todo lo que les daba la gana. Sí. Cosa que es mentira. Nosotros no difícil. podemos hacer todo lo que nos da la gana. Es culpa de ellos, no. Eso fue lo que le inculcaron los padres. Y la también, sociedad también. Y la también sociedad. Sí, pero soy de los que creo que esos padres se enfocaron tanto para que a sus hijos no les faltara nada, pero se les Ujú. faltó explicarle que en ese proceso para que a sus hijos no les falte nada, debieron de explicarle a sus hijos el sacrificio Que cuesta. que que no- cuesta llevar el pan a la Pero mesa. ahí voy. Y por eso esa generación cree que lo merece todo. Por Sí. haber nacido, lo merecen todo. Pero ahí voy. Entonces, fíjate que ellos no son culpables, ellos simplemente son un resultado de Sí. toda una crianza, tanto del núcleo familiar y el núcleo social. macrosocial. Entonces, cuando tú sales a las calles que tú ves que tú no puedes hacer lo que te da la gana y que el otro no te va a tratar como tu familia te trata, ahí vienen los conflictos y viene la disonancia cognitiva. Pero dice, pero ven acá, pero esto no es lo que... Y hasta viene frustración. Claro que sí, porque no le enseñan a manejar ese tipo de conflictos. Porque si bien es cierto, el mundo ha cambiado, hay situaciones que todavía se han mantenido por igual a través del tiempo. Entonces, estas personas sí le doy a favor y qué bueno, son responsables de buscar ayuda en su salud mental y son personas que quieren ser muy independientes. El problema es que no todos podemos ser emprendedores, porque también ese es un problema. También es otro incentivo. ese que otro- todo el mundo tiene que ser emprendedor. Entonces a veces digo, ajá, tú quieres ser emprendedor, pero tú tienes que empezar por algo, tú tienes que conocer los procesos para tú poder Claro. desarrollar. Y hay personas que le va bien, otras que no le va bien, entonces hay que saber cómo dirigir todo ese ímpetu y toda esa energía que lamentablemente a veces no saben cómo manejarla y estamos en una cultura de la inmediatez. Claro, Y- y y- que y para... el- Ujú.
el problema es con este grupo de personas que no logran lo que se proponen, es que se victimizan y ahora tenemos tú no puedes, por ejemplo, que lo hablábamos ahorita del sueño americano. Hay muchas personas que se mudan a Estados Unidos para cumplir su sueño americano, pero ahora no se puede decir eso, porque hay muchas personas que no pudieron lograr el sueño americano y se sienten discriminados por lo que sí pudieron lograrlo. O sea, Sí. yo trabajé más, yo pude lograrlo, yo me enfoqué más y logré lo que yo quería y tú no, entonces yo te hago daño porque yo logré lo que yo quería. No, usted no logró lo que usted Sí. quiso porque no le dio la gana. Sí, sí, lamentablemente, Es que fíjate, hablar por acá hay que tener de verdad, eh, hay que ser bravo, porque cualquier palabra que tú comuniques, tú no sabes quién está hiriendo. Entonces a veces uno dice, ajá, pero no, ¿qué ya hago? no. No Y se hablo. hieran. A mí sí que se hieran Porque porque lamentable, o sea, ojo, yo tengo obviamente mis Yo concepciones, me levanto todos los días para herir gente. claro, pero ahí Le Ah, eso es mandamos, violencia. le Para mandamos, herir con Eso- mis eso palabras es aquí, violencia. Vamos y pero con le mis mandamos, ideas. le mandamos más Pero fíjate, paciente. pero Más fíjate, paciente la que idea es usted. esa. La idea es esa. Tú decir lo que piensas, obviamente también tolerando lo que el otro Exacto, piensa. porque mira, Exacto. mira qué sucede. Y es Y, que y le damos la oportunidad de que es vengan que la aquí también sociedad, a usted expresarse. mismo mencionó, doctor, que la sociedad es la sociedad donde menos hacinamiento hay en toda la historia de la humanidad. Porque antes, hasta por tomar, bueno, porque antes hasta por salir, tú tenías el peligro de que un león te podía comer o de que una vaca te podía llevar. Ahora no. Ahora tú vives bajo un esquema de seguridad sumamente alto. Y eso hace que la gente se haga más débil. Por eso, como usted mencionaba, si mi tatarabuelo, si estuviera vivo, me viera, me dijera, tú eres más débil de lo que yo fui, Bueno, fíjate lo que dicen. Tiempos difíciles hacen hombres hacen fuertes. hombres fuertes y luego esa generación viene con todo ya que entiende que es merecedora de eso. Ujú. Entonces está en los padres enseñar cómo ganarse las cosas y que la persona vea que nada viene de gratis. Sí. Y algo importante, a veces nos creemos con mucho mérito. Nosotros tenemos poco mérito de lo que hacemos así. hoy. Claro. Nosotros claro. tuvimos No, y una nos ventaja. creemos merecedores. Nosotros tuvimos una ventaja estructural que no tuvieron otras personas. Claro Y que entonces sí, obviamente uno tuvo un esfuerzo, pero ajá. Y si yo hubiese vivido en Guachupita con todos los marcadores de riesgo para yo no salir adelante, yo hubiese sido tan exitoso como yo entiendo que me percibo ahora. O si hubiese nacido en 1800 sin internet, O sin es- electricidad. Exacto. Claro. Entonces, uno tiene también que ser humilde con eso y claro, también uno ser Se da su autocompa- palmadita. y su como que palmadita, lo hice pero bien. no creerse, como dicen popularmente, la película completa. No, vamos con esta llamadita. Bueno, se desconectó inmediatamente. Que Entró. yo Qué suerte. veo uno de los factores más importantes aquí que los jóvenes no saben resolver los problemas, la nueva generación no sabe resolver los problemas, pero vamos con esta llamada y después termino la pregunta. Hello, buenas, ¿con quién hablamos y desde dónde? Noelia, es Giovanni que te hablo. Mira, Cuéntanos, doctor, Giovanni. en ese mismo caso que yo estaba diciendo que la generación anterior es más fuerte y que la de ahora es más débil, ¿es mejor o puede ser un ser humano satisfecho o insatisfecho? O sea, que cuando el ser humano no tiene conocimientos como es la generación anterior, como la que tenemos ahora, ¿es más feliz? ¿O la que tenemos ahora con más conocimiento, con más herramientas, es más infeliz? Esa es ¿qué le digo? La generación de ahora hay mucha infelicidad y frustración porque no consiguen quizás los logros en el tiempo que ellos se pusieron como meta. Entonces, lamentablemente estamos viendo también cómo muchas personas se preparan y cuando salen a la calle con 2 maestrías y su profesión base, simplemente le van a pagar 15,000, 20,000 pesos, que no sirve para nada. Y son personas que quizás se quieren independizar y te llegan a los 30, 35 años viviendo con los padres. El tema económico allí. Ninguna generación es mejor que otra. Pero Todo eso tiene es culpa luces y de los sombras. padres, eso es culpa de los padres Yo le también. decía a personas, por ejemplo, a la generación más atrás, ese fue el mundo que ustedes dejaron. Entonces ustedes no fueron tan exitosos como creen. Tuche. Si ustedes fueron tan exitosos, ¿por qué no dejaron este mundo? Entonces ninguna generación es mejor que otra y nadie tiene culpa del momento histórico que le tocó nacer. Cada quien juega sus cartas
a medida. Y siempre, como cuando inicia el libro El Túnel, que dice, siempre la percepción de que tiempo pasado fue mejor. Siempre, siempre uno va a tener esa percepción. Buen día, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? Buenos días, Stephanie le habla. Rompe, Stephanie. Me gustó esa respuesta para dársela a mis abuelas y a mis padres, de que dicen que tu generación era mejor. Pero yo tengo una pregunta. Doctor, ¿qué usted le recomienda a los padres? Yo tengo 2 hijos, 6 y 5 años, y realmente estoy preocupada por lo que se está viendo ahora, que me imagino, siendo pesimista quizás, que más adelante va a ser más difícil todavía su adolescencia en un mundo tan al revés. Los escucho, gracias. Amor y control. La salsa de Rubén Blades. Escuchar y siempre educar. Yo sé que hay un componente macrosocial muy difícil de enfrentar, porque ya en la adolescencia tu hijo va a empezar a diferenciarse de ti como padre y va a empezar a escuchar más a sus pares y todo lo que le brinda también el entorno. Entonces, tenemos que ir desde esa prima edad a educar y brindar de valores a sus hijos y, claro, tolerancia, porque también ellos van a tener que cometer sus errores y ustedes tienen que estar ahí para apoyarlos. Si ustedes encuentran un manual para ser buen papá, necesito por favor que me lo faciliten. No existe, no existe. Y en ese mismo tono iba mi pregunta, que interrumpí por la llamada, y era que ahora mismo los padres les resuelven los problemas a los hijos, no dejan que ellos tropiecen porque son sobreprotectores. Y yo siempre he dicho que todo el mundo tiene que quemar sus etapas cuando la tiene que quemar. Así es. Y nosotros lo que tenemos que hacer es educar a nuestros hijos para cuando llegue a esa etapa sepa cómo actuar y tú no tener que intervenir, porque todo el mundo se va a estrellar, todo el mundo lo Mira, van a dejar, todo el mundo se va a mira, emborrachar, algún día se va a dar un humo, va a ser una loquera. O sea, todo eso las personas lo tienen que vivir en sus etapas. mira, Sí. me acordé de algo de la película de Black Panther, de cuando se muere el papá, que el protagonista va como a un espacio astral. Bestial. Y él va y le dice al papá como, papá, yo no estoy listo para esto, yo no me siento para ser rey, yo no sé lo que voy a hacer. El papá le contesta, mi hijo, si yo no te preparé para vivir sin mí, yo fui un mal padre. Claro. Y es el problema que está pasando actualmente, es que los padres, con el ser tan sobreprotectores, no dejan que los hijos experimenten las cosas que tienen que experimentar en el tiempo que tienen que experimentarla. Entonces, cuando ellos se van ya, que salen a la universidad, por ejemplo, que ya no están encerrados en un colegio, que no pueden salir sin permiso ni nada de eso, ya tienen una vida más abierta, aunque hay padres que hasta lo llevan a la universidad y lo van a buscar, pero como quiera ellos se pueden Es escapar un de daño, es Sí, un fíjate, daño. daño. fíjate. Ellos cogen ellos se metro. pueden escapar Fíjate. de clase y hacer lo que le da la gana y está ahí en la universidad para que esté ahí cuando lo vayan a Sí. recoger. Fíjate que hay principios éticos que son como inamovibles a través del tiempo, pero la moral va cambiando según el momento histórico. Entonces, a veces tenemos el errado pensamiento de decir, yo voy a criar literal como me criaron. No, hay cosas que no cambian, pero tú tienes que ir viendo cómo es el mood de la época. Claro. En vez de tú criticar a tu hijo porque oye a Bad Bunny, pregúntale qué es lo que te gusta de Bad Bunny, para que tú entenderlo. puedas entender qué es lo que le llama la atención. Y direccionarlo en base a lo que le conviene. Exactamente, y claro, vemos, si hay una llamada, vamos. Buenos días, ¿quién nos habla? Dice dónde. Está activo el doctor aquí ya. Buenos días. Buenos días, Miguelina, Santo Domingo Este. Rompe, Miguelina. Doctor, Sí. ¿qué hacer con esta generación que yo le he puesto la generación de cristal? Por ejemplo, yo que tengo una adolescente de 23 años que tú le dices, mira, no me lo tiene que decir porque yo lo hago, porque yo sé, fulana, ¿cómo te fue la entrevista? Me fue bien. Le dijiste a tu padre, no tengo que decirle porque esa soy yo. O sea, ellos se creen lo fuerte, lo que lo pueden todo, lo que pueden lograr las cosas sin orientación de sus padres, que siempre uno está ahí para acompañarlo, para orientarlo, hablarle de nuestra propia experiencia. Ellos no quieren eso. Ellos no quieren eso ahora, porque ellos se quieren hacer lo fuerte, aunque se trayen. Sí, bueno, fíjese, hay que ver cada caso en particular. Pero exactamente eso era lo que estábamos hablando. Hay o que ver, sea, por ejemplo, en este caso, qué sucede
en este caso con su hija. Eh, ya ella es una adulta de 23 años y como mencionaba, recuérdense que en la adolescencia empezamos a querer diferenciarnos de muchos de los valores que los padres nos inculcaron. Fíjate que hablaste de la generación de cristal. Yo creo que estamos en la era de cristal, porque ahora mismo generaciones anteriores también están muy frágiles. Sí, todo el mundo. No es solamente los jovencitos de No, ahora. los adultos también. Los adultos están también, estamos en una era de cristal, no en una generación. Es que Todo el mundo está a toque, todo el mundo está a flor de piel, nadie tolera, nadie se sienta a debatir verdaderamente. Aquí creemos que los debates son insultarnos y quien hable más alto. Y al final del camino, cuando tú pasas revista, tú dices, no se logró nada. es que la generación de padres ahora es la generación, los nietos de los baby boomers. Y también son los nietos de los que construyeron. Entonces también no podemos, también hay muchas familias, que no digo que sea el caso de la señora, que crían de manera en los extremos. ¿Qué pasa mucho ahora también? Está un joven en la casa, llega el papá, llega esta persona cansada y le dice, óyeme, no me fastidie, échate para allá, toma la tablet. Pero hay un día que llega y dice, oye, deja de usar la tablet. Dice, pero ven acá, espérate. ¿Cómo lo voy a hacer? Exacto. O sea, ¿Qué decisión tomo? ¿qué decisión tomo? O sea, fíjense que entonces vamos criando con esa disonancia cognitiva de, ajá, pero no me mandas un discurso claro. Tu discurso me lo manda según cómo tú te sientas. Y lamentablemente este capitalismo, que todos lo amamos, pero el capitalismo se ha vuelto y se está convirtiendo incompatible con la paternidad, porque dedicamos menos tiempo a los hijos, lamentablemente. Queremos que una madre sea buena madre, pero ya a los 3 meses tiene que empezar a trabajar. No importa que se le seque la leche en los senos, dale fórmula, porque hay que seguir No produciendo. solamente el capitalismo, hasta el feminismo. Porque el feminismo incentiva que la mujer tiene que ser empoderada y hacer todas las cosas. al Sí, mismo tiempo. claro. Entonces, va de lado a lado. Exactamente, pero ya en esa línea, porque imagínate, la mayoría de mujeres quizás no tienen una línea feminista o la tienen, pero no lo ven desde el punto de vista radical y se afectan. También. Porque obviamente hay alas del feminismo que es como muy complicada, porque a veces uno no le encuentra ni pie ni cabeza. ¿No? Y el alto costo de la vida, como está la situación, ambos padres tienen que salir a trabajar, porque Exacto, la también. situación mundial está bien caro, vivimos en una hiperinflación, donde actualmente para poder cubrir con el mes hay que trabajar ambos. Y eso va en detrimento de todo lo que tiene que ver la casa, imagínate tú. ¿Qué familia aguanta muchas veces que quizá la esposa dure 1 año atendiendo al niño o a la niña? Complejo. Tiene que ser alguien Se que hace facture muy bien. complejo. Es así, se hace muy complejo. Y Pero entonces la mujer entonces, pierde terreno a nivel profesional también. exacto, pero entonces tenemos un grupo de Entonces, mujeres, no, y la un mu- grupo de mujeres que hace sentir mal a esa que su pareja, porque fue mi caso, yo duré 3 años, 4 años con el más pequeño sin trabajar. Y fue mi caso, bueno, de que yo estaba embarazada, yo salí embarazada y no estaba Y tú trabajando. lo planificaste así. Sí, Bendita pero, seas. pero entonces Claro, vienen un eso grupo está de muy bien. mujeres, Eso fue un acuerdo. vienen un grupo de mujeres que lo que hacen es hacer sentir a esa mujer como que no sirve para nada, porque, no, tú no sirves para nada, tú no trabajas, tú vives chopeando en tu casa, qué sé yo, que no, yo no vivía chopeando, yo tenía una niñera y cocinaban, yo nada más atendía a mi hijo. Y si no hubiese tenido la niñera, también fue algo que decidiste. Y Exacto, si eso te hacía feliz y llegaste a un acuerdo con tu esposo, pero es lo que ha lamentablemente, hecho, es lo que ha hecho el feminismo ahora, que si una mujer no alcanza, o sea, ya como que las metas personales de familia y eso de la mujer no importan. Tú no eres nada si tú no alcanzas tu meta profesional. O sea, no se acepta que una mujer diga, tú sabes que no me interesa trabajar, yo lo que quiero es estar con mi familia. sí, No se esa es acepta. una manera también de violencia. Claro. Todo eso es, claro, tampoco quiero ser, ay, el doctor, todo es violencia. No, pero es bueno que uno entienda que hay Que hay discursos violencia de ambos que hay lados. discursos que tienden a ser violentos, aunque no se hace la voz, que son muy pasivo-agresivos. Vamos con esta llamada. Hello, buenas, ¿con quién hablamos? Se Se cayó. cayó ahí. Doctor, ¿cómo manejar la ansiedad? Todo lo que hemos hablado aquí concluye en que estamos en un mundo bastante convulso. Hay demasiados factores externos, aparte de lo que se viven particularmente en cada hogar,
Pero hay bastantes factores externos que nos hacen estar bastante ansiosos, inquietos. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo te respondo? ¿Desde la clase media o la clase pobre? Ambos, empiece con cualquiera. Desde la clase media, ten una alimentación más saludable, trata de hacer ejercicio. Si te sientes ansioso por cualquier situación, busca ayuda, ve a terapia. Trata de dialogar y comunicarte mejor con tu familia. No te calles lo que tú te sientas mal. Espera estar calmado, haz una reunión y exprésale ya sea a tu esposo, hijos, concubino, que sea con lo que te Es sientes que aquí la mal. gente dice que eso es una falta de respeto. Eso yo lo dije una vez en una entrevista, de que a mí, en mi caso personal, en mi casa, a mí no me enseñaron a aguantarle disparate a nadie. O sea, yo nunca he sido una persona de que no, tú tienes que respetar a tu papá y tú no puedes decirle que tú no estás de acuerdo con eso. No. A mí desde chiquita yo podía decir, mira, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ya sea mi mamá, mi abuelo, Sí, y no había ese problema porque así fue que me criaron. Y los comentarios eran, no, tú lo quieres una indisciplinada, una malcriada, qué sé yo qué, pero así deberían de ser las cosas. Yo no Sí. tengo, mi hijo, por ejemplo, yo le pregunto, ¿te gusta, no te gusta? Dime tu opinión, sí. porque su opinión vale. También Sí, cuenta. fíjate, claro, fíjate, ahí es muy importante lo que es el fondo y la forma, porque a veces tenemos una forma de comunicarnos que lamentablemente no llega. Recuerden algo, no es suficiente con tener la razón si el entorno no te la valida. Y lo hemos visto a través de la historia como gente fueron quemados en hoguera y 500 años después se dieron cuenta, ay, mira, él tenía razón. Pero lo quemaron Ya está Está muerto. y quemado, fue está 500 muerto. años con un pensamiento diferente al de Claro, y él. acabándolo en Entonces, todos los medios. tú tienes que saber cómo rejugar con eso. Si yo quiero comunicarme con Jaime, decirle algo, oye, déjame calmarme, dejar que Jaime se baje un poquito para y decirle que no me gustó cómo me trató. Y hablarle desde buscar el manejo del conflicto. Eso sería lo ideal. Entonces, perdón. Hello, buenas, ¿con quién La materia hablamos y prima, la desde materia dónde? prima. Bueno, Noelia, Giovanni nuevamente. Doctor, Dígame. vivimos en una sociedad muy fluida, siempre cambiante. Eso es positivo. Pero yo entiendo que se puede generar pérdidas en referentes estables, lo que aceptarnos, de lo que agarrarnos. La pregunta es la siguiente: ¿es bueno que todo cambie continuamente en la sociedad? Fíjate, los cambios, nunca habíamos vivido una etapa de la historia que cambie tanto. Cuando cuando estamos aprendiendo algo, ya cambió al otro día. Y eso nos pasa también en la medicina. Eso lamentablemente ha llevado a que no nos podamos arraigar a algo y constantemente estemos en esa búsqueda constante de no quedarnos detrás. Y es algo del mercado, el sistema está así. El sistema es simplemente muy desechable, muy desechable. Yo consumo hoy para desechar, consumo hoy para desechar, y eso se ve en todo. Y lamentablemente, mientras eso oprime y deje dinero, vamos a ver el mundo así. Y nuestro cerebro todavía no se ha terminado de adaptar a esos cambios tan violentos. Fíjense, por ejemplo, antes una noticia de gran envergadura te podía durar un mes el tema. Ya si tú no la agarras en esa fiebre de la semana, cuando la presenta la otra semana simplemente se diluye. Así es. Demasiada información. Un tema mata el otro, como dicen por ahí. Mucha Sí. infoxicación. Infoxicación. Los pobres, Exactamente. ¿cómo manejar esa ansiedad? Bueno, mira, ¿qué te digo? Lo ideal sería también que esta persona busque la ayuda desde su posibilidad. Porque, por ejemplo, cuando tú vives en un entorno de privado, que tú desde las 8 de la mañana te levantas con bulla, sin luz, sin agua, En hacinamiento, no sé con qué voy a calor, comer al mediodía. con este calorazo. No encontré una inscripción este año para mi hijo en el colegio. Entonces, ¿cómo me va a desayunar y comer? Que eso yo me lo economizaba allí. Entonces, tú pedirle a esa persona que actúe de manera racional es complicado porque su cerebro está buscando su necesidad básica. Ahora, si está escuchando este programa, en nuestros hospitales hay departamentos de salud mental que le pueden ayudar a usted ir lidiando con ese proceso tan difícil que está viviendo. Y es lo ideal. Trate de escuchar o leer, si usted sabe leer y escribir, contenido que le relajen, contenido que no lo carguen, porque lamentablemente estamos viviendo una época muy violenta y el que no tiene
es el más vulnerable ante cualquier situación que se esté presentando en el medio. Interesante, doctor. Usted hablaba de la alimentación. ¿Tiene la alimentación algún componente en cuanto a nuestras reacciones y a nuestro comportamiento? Claro que sí, la alimentación influye demasiado en el neurodesarrollo. Un niño mal alimentado en un entorno estresante, lamentablemente no podemos esperar que sea un Einstein al final. Fíjense que los niños que salen de los barrios, que son brillantes, prácticamente hay que hacer una película. Porque es la excepción, no la regla, lamentablemente. Y muchos con capacidades, pero que no tienen un entorno que se lo estimule. Entonces, ¿qué quiero? La inmediatez. Ellos ven, tienen celular, ven, y ellos quieren lo mismo que quieres tú, y ellos quieren lo mismo que quiero yo. Pues es el ejemplo que toman. Y se dan Y ese es el cuenta ejemplo que toman. a través de las redes que fuera de su entorno hay otro mundo que es mejor. Exactamente, y a eso yo aspiro. ¿Cuál es la neurosis del clase media? Que quiere parecer rico. Es un guana. Nosotros clase media a veces somos wannabe. Y vivimos totalmente histéricos porque queremos o ser ricos o lucir como ricos. Para pertenecer a ese grupo. Para como se pertenecer a sabe. ese grupo porque yo busco distinción. Hay personas que un celular le da distinción, hay otro que es un carro, hay otro que es un título profesional, hay otro que puede entrar al country club. Una ropa. Exactamente, entonces cada quien tiene sus aspiraciones y la maneja a veces como entiende, no quizás de la mejor manera. Porque si tú le vas a hacer daño a alguien para conseguirlo, ahí viene todo el Sí, problema. ahí viene el detalle. Vamos con esta llamadita. ¿Con quién tenemos el honor y desde dónde? Bueno, se desconectó esta llamada. Bueno, señores, muy interesante todo lo conversado aquí con el doctor. Doctor, un mensaje final. Paciencia, escuche antes de contestar. Recuerde que no estamos en una época de quién tenga la razón, sino de cómo se pueda manejar el conflicto. Ya hay más de una verdad, lamentablemente. Entonces, es importante que nos escuchemos, tengamos paciencia, busquemos la ayuda pertinente si nos sentimos muy sobreabrumados. Y un principio básico de la Biblia para el que es creyente, ama a tu prójimo como a ti mismo, es lo más importante. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.